Hermoso Jesús, gracias por tu amor, gracias por amarnos, gracias por tu fidelidad, gracias porque estás con nosotros. Quiero compartir con usted esta hermosa palabra, toda la palabra es hermosa, en Isaías 6:8. Posiblemente usted se siente identificado con esta palabra, conmigo, porque usted tiene un llamado que lo hizo Dios. No se lo hizo un amigo, no se lo hizo el llamado sus hijos, no se lo hizo su esposa, no se lo hizo su esposo, no se lo hizo su pastor, no se lo hizo una nación, no solamente se lo hizo a un familiar, un pariente, lo hizo Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios te escogió con un propósito específico. Y yo quiero compartir con usted esta bella palabra de Isaías 6:8. Dice la palabra en el nombre de Jesús. La voy a leer. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Usted tiene un llamado. Al igual que yo, hemos recibido ese llamado de parte de Dios a ir a hacer una misión, una obra, una asignación en una nación, en un pueblo, en una ciudad. Y Dios está recordándote si tú has desertado en estos días donde parece que el mundo o muchas personas también han entrado en temor por el asunto, el tema de la pandemia. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Es un tiempo hermoso para poder cumplir lo que un día tú y yo le prometimos a Dios, porque tú y yo hicimos pacto con Dios. Un día tú y yo hicimos pacto con Dios de obedecer, de ir donde Él quería y donde Él nos enviaba, y donde Él producía en nosotros el querer como el hacer, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer para ir a una ciudad, a una nación, a un pueblo. Recuerdo que hace muchos años, 27 años para ser exactos, el Espíritu Santo llamó a mi corazón y, y me llamó de las tinieblas a la luz. Y Él me dijo: yo te voy a llevar por las naciones, por los pueblos, por las ciudades a predicar mi palabra. Y en aquel momento yo me resistía, era muy joven y en realidad no estaba prestando atención a lo que Dios me estaba encomendando. Ya después el Espíritu Santo, con su gran amor, con su paciencia, me cautivó, me enamoró, me conquistó. Y pude decirle al Señor esta palabra que habla en Isaías 6:8 con convicción. Le dije: Dios, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. Donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo y empezó a mostrarme cosas, naciones, ciudades. Y recuerdo que cuando Dios me decía, dibuja una bandera, y me empezó a mostrar la bandera de Brasil, y me dijo: un día tú irás a Brasil. Y yo coloreé la bandera de Brasil y pasaron 5 años y eso no se cumplía, y 5 años después Dios me llevó a Brasil, igual Marruecos. Recuerdo que yo estaba mirando una revista y pasaba la revista y de repente había una imagen, una foto de Marruecos, y pude escuchar al Espíritu de Dios diciéndome: un día yo te llevaré a Marruecos, predicarás mi palabra. Y así sucesivamente Dios empezó a llamarme a diferentes lugares del mundo, igual a los hospitales en Costa Rica, igual a las cárceles de jóvenes en Costa Rica, y podía, para la gloria del Señor, difundir la palabra de Dios en las cárceles, en los hospitales, en los buses, en las plazas, y Dios me permitió hacer obra evangelista para su gloria. Y escuchando siempre al Señor, te estoy llamando, ve a la obra. Y quizás en estos días tú tienes un llamado y has estado ahí pasivo, tranquilo, apagado, desertando de ese llamado. Pero yo quiero motivarte que todo lo que Dios ha prometido para ti se va a cumplir. Y al inicio del ministerio, cuando Dios me llamó, recuerdo que tenía una pasión fuerte por ir a las montañas en Costa Rica, por ir a los lugares donde estaban los indígenas a predicar su palabra. Y 27 años después,
Dios me dio el privilegio, el Espíritu Santo me abre las puertas de par en par porque el Espíritu Santo conocía que había un anhelo. En realidad dice la palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer, y Él produce ese anhelo, ese deseo, esa pasión por ir a una nación, a un pueblo, a una ciudad, pero es el Espíritu Santo que ha puesto en nuestro corazón esa pasión, además de por su presencia, que somos apasionados, enamorados de la presencia de Dios, también para ir a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a los lugares ahí donde tú te encuentras, para que tú hagas esa obra que Dios te encomendó. Y 27 años después, Dios me permite estar en las montañas, en un lugar precioso que ha enamorado mi corazón, donde Dios me da quizás unos minutos para compartir su palabra, el Espíritu Santo, y yo bendigo a esa ciudad, a ese pueblo, y bendigo al pastor Pablo, que Dios lo utilizó para darme la oportunidad de poder predicarle a esos jóvenes 5 minutos, 10 minutos, no lo recuerdo, pero yo pude darle una palabra de llamado. Y yo podía hablarle a esos jóvenes de Taimí cómo Dios tenía un plan para ellos. Tal vez muchos se quedarán ahí en la montaña predicando la palabra de Dios, pero también muchos posiblemente Dios los puede sacar a otras ciudades, a otras naciones, a otros pueblos también a predicar la palabra de Dios, porque Dios es soberano. A Dios no lo podemos encasillar, a Dios no lo podemos encajonar. Dios siempre tiene un plan para una persona específica. Nunca podemos decir esto Dios lo va a hacer así ni lo va a hacer así. Dios tiene un plan y algo específico, así que yo doy la honra al Señor por esas personas que Dios utilizó para que yo llegara a esa montaña. Y cuando empecé a predicar la palabra de Dios, y yo le decía a esos jóvenes que ellos podían alcanzar hasta lo último de la tierra, siempre y cuando vivieran en santidad, siempre y cuando vivieran en integridad. Y Dios empezó a hacer en el corazón de esos jóvenes. Yo sé que la palabra no vuelve vacía. Tú que me escuchas en cualquier lugar de esta tierra, tienes un llamado. Le has dicho, enme aquí al Señor. Le has dicho, Señor, úsame a mí. Y tal vez se te olvidó, pero yo vengo a recordarte que Dios te hizo un llamado y ya tú hiciste pacto con Él. Y cuando tú y yo hacemos pacto con Dios, no podemos olvidarnos del pacto que hicimos con Dios. Le dijimos, enme aquí, envíame a mí. Hemos ido muchas veces a diferentes lugares de esta tierra y Dios nos ha usado para su honra, para su gloria. Pero sabes, cuando yo estaba en esa montaña y pude sentir el abrazo de esos niños, cómo ellos acariciaban mis manos, cómo miraban mi rostro y cómo sonreían y cómo me besaban, cómo yo los besaba, cómo nos podíamos abrazar mutuamente en medio de pandemia. A mí se me olvida siempre que hay pandemia. Yo abrazo a la gente me abraza a mí. Y escuché a una mujer que me dijo, yo tengo mucho dolor de cabeza y ya perdí el olfato, y simplemente escuché la voz de Dios que me dijo, ora por ella. Y no me da temor, Dios sabe que no me da temor, y solamente empecé a orar por ella. El día siguiente la pude mirar y me dijo, ya no tengo dolor de cabeza, Dios me ha sanado. Y eso es tan gratificante de parte de Dios para nuestra vida, cuando podemos sentir el amor de las personas, cuando podemos ver la obra que Dios hace en cada persona, cuando Dios sana, liberta una vida. Amados, eso no tiene precio. Por eso yo te motivo, vuelve al pacto con Dios, vuelve al Señor y sírvele a Dios sin condiciones, incondicionalmente. Dios nos está llamando a servir incondicionalmente. Para mí es un privilegio y doy gloria a Dios porque Dios me abre las puertas, me abrió esa puerta para ir a las montañas de Costa Rica en este momento que fui a Taimí. Y yo bendigo cada persona que Dios utilizó para que yo estuviera ahí, para poder estar ahí abrazando por unos minutos, por unos segundos quizás a esas personas. Y puedo decir que Dios ha cumplido su propósito en mí, porque cada vez que tú tienes un sueño, cada vez que tú tienes un anhelo en tu corazón, no es tuyo, es un anhelo de parte de Dios. Cuando tú has ido a las naciones, ¿cuántas veces quizás
fuiste a una nación y tuviste que tomar agua contaminada. Claro que sí hemos tomado agua contaminada quizás, pero el poder de Dios hizo que eso fuera limpio y que no te dañara tu cuerpo. ¿Cuántas veces quizás estuviste en lugares de peligros? En muchos peligros quizás has estado por predicar la palabra de Dios. Yo te motivo para que tú lo sigas haciendo. ¿Cuántas veces quizás picados de zancudo? Quizás dormimos en un lugar incómodo. ¿Cuántas veces tuvimos que comer cosas que no nos agradaban por amor a la obra? Yo te motivo para que tú sigas caminando en el propósito de Dios, para que tú le sigas diciendo, heme aquí, envíame a mí, porque sabe, lo único que llena tu corazón de paz y de regocijo es cuando tú estás haciendo la obra que Él te encomendó, cuando Dios ha puesto una pasión por su presencia, cuando Dios ha puesto pasión por ir a un lugar, a una nación, a un pueblo, a una ciudad. Cuando Dios ha puesto esa pasión que tú sabes que fue Dios que la colocó, porque hay un fuego que arde dentro de ti, que tú dices, esto no es cosa mía, esto no es mi pensamiento, esto no es algo que estoy inventando, sino algo que el Espíritu de Dios ha producido en ti. Así que yo te animo, yo te motivo encarecidamente, yo oro por ti, porque si tú has estado desertando, si tú has estado ahí desanimada, desanimado, toma ahora en el nombre de Jesús la espada que es la palabra y empieza a hablar la palabra de cómo Dios te va a utilizar. Autominístrate, empieza a declarar lo que Dios está haciendo en tu vida para que tú puedas llevar la palabra de Dios a otros hasta lo último de la tierra, porque hay una persona que quizás en este momento está necesitando que tú le ministres una palabra de ánimo, una palabra de arrepentimiento, una palabra de exhortación, una palabra de consolación, y Dios va a elegir a ti. Sabes, muchas personas me han dicho, no, si Dios no me usa a mí, Dios va a usar a otros. Sí, pero hay cosas específicas, hay misiones, hay asignaciones específicas que Dios te ha entregado en tus manos. No se la va a entregar a otros. Si tú desertas, entonces Dios va a elegir a otro, pero si tú continúas creyendo en la palabra que Él te llamó, que Él te escogió, un día tú le dijiste, envíame aquí, envíame a mí. ¿Cuántas veces hemos pasado dificultades sirviéndole al Señor? Solo Dios conoce lo que tú y yo hemos pasado por servir a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que negar? ¿Cuántas a nosotros mismos por amor a la obra? ¿Cuántas veces hemos estado quizás cansados y hemos dicho una vez más, Señor, una milla más, una milla extra por servir al Señor? Dios está llamándote. Acuérdate cuando tú le dijiste a Dios que le servirías hasta los últimos días. Tú le prometiste a Dios servirle. Tú le dijiste, Señor, heme aquí. Y hoy, porque hay pandemia, quizás tienes temor de servir a Dios. Sírvele a Dios por teléfono. Llama a alguien y dale una consejería. Llama a alguien y ora por teléfono por una persona que está enferma. Alienta a una persona, exhorta, llama al arrepentimiento, porque Dios te ha colocado como punta de lanza. Él ha puesto tu boca como punta de lanza para que hoy sea quebrantado el pecado de muchas personas, de muchas naciones, para que hoy sea restaurada las naciones, los pueblos, para que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret muchas familias sean libres a través de tu boca. Déjate usar por Dios en este tiempo. Quizás tú digas, no, es que yo he caído en depresión porque estos días de enfermedad en el mundo puede estar enfermo, pero tú y yo seguimos adelante. El mundo puede estar enfermo y vienen cosas tremendas para el mundo, viene más sequía espiritual para el mundo, viene más crisis para el mundo, viene hambre, hambruna para el mundo, pero tú y yo no vamos a ser tocados por la hambruna. Eso es para el que no conoce la palabra de Dios, es para el que no tiene a Cristo, pero tú y yo vamos a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Recuerda algo, tú no te perteneces. En el momento que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, en el momento que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, le dijimos, toma, es tu vida, y ahora tu vida ya no te pertenece, tu vida no es tu vida. Quiero recordarte que tu vida no es tu vida le pertenece a Jesucristo.
Yo no sé cuál fue la fecha que tú le entregaste tu vida a Jesús. No sé si hace un mes le entregaste tu vida a Cristo, hace unos años, hace unos días. Yo sí recuerdo el día que yo le entregué mi vida a Jesucristo, el 25 del 7 del mes 7 del 93. Fue una fecha inolvidable. Es una fecha que recordaré toda mi vida porque esa es la fecha donde nací. Yo no recuerdo la fecha que nací tan importante como la fecha que entregué mi vida a Cristo. El 25 del mes 7 del 93, Jesucristo me hizo un llamado. Yo recuerdo hasta el color de los zapatos que andaba, el color de la ropa que andaba. Ese día me postré y le dije: Jesús, heme aquí, porque yo no quería entregar mi vida a Cristo. El Señor me persiguió, el Señor me rogó, me imploró, me suplicó. Porque quizás usted diga: ah, no, Dios no suplica. Él me persiguió, amados. Yo puedo dar testimonio que el Espíritu Santo me persiguió. Él me persiguió. Él me persiguió, aleluya. Él me perseguía en todas partes donde yo andaba. Él me persiguió y me conquistó. Yo recuerdo cuántas veces Él me decía: te llamé para predicar. Y yo decía: no, es que yo soy tan joven. Yo soy tan joven. Y siempre era mi excusa: soy tan joven. Y recuerdo que alguien me había regalado una Biblia. Específicamente, el Espíritu Santo me permitió leer una palabra donde habla de que somos como una flor, que la flor se marchita rápidamente. Y esa palabra caló profundamente en mi corazón. Y recuerdo que yo dije: yo no quiero ser una ancianita muriéndome en una cama para entregarte mi vida. Y ahí fue donde Dios trabajó conmigo. Y yo le dije: Señor, heme aquí ahora en mi juventud. Heme aquí, envíame donde tú quieras, Señor, donde tú quieras. Y ahí el Señor profundamente trabajó conmigo y sigue trabajando conmigo. Y quizás tú has olvidado ese llamado y yo te lo quiero recordar. Dile: heme aquí. Lo más maravilloso, si usted me pregunta qué es lo más hermoso que yo he vivido, es haberle entregado mi vida a Jesucristo. Mi vida a Jesucristo. Yo le decía: Señor, ¿cómo me vas a usar? Porque a mí utiliza otro. Hay tantos tan elocuentes para que sean utilizados. Hay tantos que saben tanto para que tú los utilices. Y Dios me dijo: no, te voy a usar a ti, porque yo miro tu corazón y tú irás donde yo te diga que tú vayas. Y yo le dije: Señor, nuevamente, heme aquí, envíame a mí. Yo te digo, si tú has desertado, vuelve, vuelve a Jesús. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hazlo, porque te estás perdiendo de lo más maravilloso que un ser humano pueda vivir. Es el amor de Jesús. Es poder cada madrugada, cada mañana, cada tarde, cada noche sentir sus besos, su amor, su paz. Una paz que el mundo hoy no tiene. ¿Cuántos desearían comprar paz? Pero la paz no se compra. La paz solo se obtiene en su presencia. En su presencia. Tal vez tú tienes un llamado de adoradora y dejaste el instrumento, la guitarra, el piano, lo tiraste por ahí, está escondido, está empolvado quizás. Quizás tenías un llamado. Tú decías tenías, pero yo te digo, tú lo tienes. Desentiérralo, desempólvalo. Hay un llamado que no fue de hombre, que no lo hizo una persona tu vida, lo hizo Jesús antes de la fundación del mundo.
Antes que tú fueses un embrión, Dios te llamó para predicar el evangelio, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Recuerda, tienes un llamado. Dile nuevamente, heme aquí, Señor. Renueva el pacto si lo dejaste ahí tirado. Retómalo, el pacto, porque Dios lo tomará en cuenta en los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. La trompeta se apresta a sonar y Dios te va a investir, a llenar, a soltar una gloria postrera. Y lo que Dios te usó antes no será comparado con lo que te va a utilizar, todo para la gloria de Dios. Porque si alguien es digno de ser adorado, si alguien es digno de ser exaltado, es el Santo de Israel, el Señor. Siempre con la nariz en el piso diciendo, todo lo que yo haga, toda alabanza y toda la gloria siempre va a ser para Él. Si habías olvidado el pacto, el Espíritu Santo está aquí para recordártelo. Nuevamente di, heme aquí. Envíame, Señor. Envíame, Señor. Dile, heme aquí. Envíame. Envíame. Y Él te enviará a recoger la cosecha. Dile, heme aquí. Siente el amor de Dios ahí donde tú estás. Siente cómo Él te abraza. Siente sus besos. Siéntelo. Siéntelo. Siente el amor de Dios ahí donde tú estás. Y dile, heme aquí, envíame a mí. Díselo. Oh, aleluya. Siente el amor de Dios ahí. Siéntelo. Él te está renovando. Él te está fortaleciendo para que cumplas la misión por la cual tú estás en esta tierra. Dile, heme aquí. Siente el amor de Dios ahí. Siéntelo. Siente su amor. Aleluya. Aleluya.